Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer para mí venir a sus hogares hoy para continuar nuestro estudio sobre el conflicto cósmico. Hemos estudiado hasta ahora 4 temas, este es el número 5 y tenemos algunas cosas extraordinarias que estudiar todavía. Pero antes de abrir la palabra de Dios, queremos pedir su bendición. Así que les invito a inclinar sus rostros para pedir que Dios nos acompañe. Padre Celestial, nos acercamos a tu trono con confianza porque venimos en el nombre de Jesús. Venimos confiados de que tú nos compartirás tu sabiduría para que podamos comprender la importancia de lo que vamos a estudiar. Danos mentes claras, corazones tiernos y danos la valentía, Señor, de vivir en armonía con lo que tú nos muestres en este día. Damos por el privilegio de la oración y sabemos que has respondido porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos en primer lugar a repasar lo que hemos estudiado hasta este momento. Nos hemos dado cuenta en nuestro estudio que hay 2 aspectos que distinguen a la iglesia adventista de todas las demás iglesias. Número 1, el conflicto cósmico universal entre el bien y el mal. El hecho de que el pecado no es un fenómeno solo de aquí, sino que afecta a todo el universo. En segundo lugar, la importancia del santuario hebreo. La idea de que el santuario revela los pasos que toma Jesús para resolver ese conflicto cósmico entre el bien y el mal. Empezamos nuestro estudio del santuario en el campamento y vimos que Jesús vino al campamento del santuario a donde vivimos nosotros los pecadores con el fin de enfrentarse a las tentaciones de Satanás y vivir una vida absolutamente perfecta en nuestro lugar para tejer un manto de justicia perfecto que nosotros pudiéramos reclamar como nuestro. Vimos que la vida perfecta de Jesús en el campamento fue una obra que Jesús desempeñó para todos los seres humanos sin excepción. Ese manto de la justicia de Cristo, su obediencia perfecta, está disponible para todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Luego nos dimos cuenta que el Señor Jesucristo se movió al altar del sacrificio. Y allí los pecados de la raza humana fueron colocados sobre Jesús. Y Jesús sufrió el castigo por la culpa de todos los pecados que se han cometido, que se están cometiendo y aún están por cometerse. Es decir, Jesús no solo vivió en nuestro lugar, sino que Jesús murió en nuestro lugar. Según la Biblia, Jesús murió por todos los pecados y por todos los pecadores sin excepción. Hemos visto entonces que la obra de Cristo en el campamento y la obra en el altar del sacrificio es una obra corpórea, es decir, fue una obra que desempeñó Jesús a favor de todos los seres humanos sin excepción. No fue una obra individual, fue una obra que cubre a todos los seres humanos. Ahora, volviendo al santuario, Jesús vivió su vida perfecta en el campamento. Luego el Señor Jesucristo murió en el altar del sacrificio, por así decirlo, que representa la cruz. Y entonces estudiamos en nuestro último tema en cuanto a la fuente o el lavacro. Y nos dimos cuenta que el lavacro o la fuente representa la resurrección de Jesús. Es cuando Jesús se lava de la contaminación, sale del sepulcro, resucita, porque Jesús tiene que entrar a la siguiente fase de su obra. Y si Jesús hubiera permanecido en el sepulcro, se hubiera terminado su obra. Pero Jesús tiene que desempeñar una obra en el lugar santo del santuario. Para eso el Señor Jesucristo tenía que vivir de nuevo. Así que el Señor Jesucristo en el atrio murió y luego en la fuente resucitó
para que entonces Jesús, estando vivo, pueda desempeñar la siguiente obra en el santuario. Paso a paso, Jesús está resolviendo los problemas que presentan este conflicto cósmico, porque Satanás ha acusado a Dios. Ha acusado a Dios de hacer acepción de personas, ha dicho que Dios es demasiado justo para perdonar y si perdona entonces no es justo. Ha lanzado una serie de acusaciones en contra de Dios. Hemos visto ya en nuestros primeros temas que cuando Jesús vivió su vida perfecta en el campamento y el Señor Jesucristo murió en el altar del sacrificio, muchas de esas acusaciones de Satanás fueron contestadas por Dios. Ahora, hoy el tema se titula Abogado tenemos. Vamos a hablar de la siguiente obra de Jesús en el santuario. Su siguiente obra se desempeña en el primer apartamento del santuario hebreo. Se conoce como el lugar santo del santuario. Ahora, quiero comenzar nuestro estudio sobre la obra de Cristo en el lugar santo formulando una pregunta muy importante. Esta es la pregunta. ¿Perdonó Jesús todos los pecados de los pecadores cuando Jesús murió en la cruz? Saben, yo hago esta pregunta en muchos lugares donde yo visito, tanto iglesias adventistas como reuniones no adventistas. Y casi siempre cuando hago esta pregunta, que si Jesús perdonó todos los pecados de todos los pecadores en la cruz, oigo una respuesta rotunda: sí, Jesús perdonó todos los pecados en la cruz. Pero eso no está en armonía con la Sagrada Escritura. Y posiblemente les sorprenda lo que estoy diciendo, pero quiero que escuchen cuidadosamente lo que vamos a estudiar y se darán cuenta que Jesús en la cruz hizo provisión. En el campamento hizo provisión para poder perdonar los pecados, pero los perdona cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Él pidiendo que nos dé su justicia. Cristo no perdonó todos los pecados de los pecadores en la cruz del Calvario. Lo que hizo Jesús fue depositar suficiente capital, por así decirlo, en el banco celestial para que cada uno pueda reclamar ese capital personalmente y de esta manera cancelar su deuda. Cuando yo me arrepiento y confieso mi pecado y confío en Jesús como mi Salvador personal, el Señor Jesucristo, vamos a encontrar, toma su vida y su muerte y me los pone a mi cuenta. Y yo soy acepto ante el Padre en el amado. El Padre ahora mira la vida de Jesús, no la mía. Mira la muerte de Jesús para que yo no tenga que morir. Es decir, soy acepto en el amado. Estoy sentado en lugares celestiales con el Señor Jesucristo. Es decir, que la obra que hizo Cristo en el campamento y en el atrio es para todos los seres humanos. Pero en el lugar santo, nosotros reclamamos lo que Jesús hizo personalmente para que nos beneficie a nosotros. Todos conocemos probablemente el versículo más famoso de la Biblia. Lo consigue uno inclusive en partidos de fútbol americano. Allá al final del campo aparece un cartel grande muchas veces donde dice Juan 3:16. Yo creo que casi todo el mundo conoce ese versículo. Pero generalmente enfatizamos especialmente la primera mitad del versículo y nos olvidamos que hay una segunda mitad. Ahora, ¿qué dice ese versículo? Declara, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese, amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, Cristo fue dado para todas las personas en el mundo. ¿Significa eso que todos los seres humanos se van a salvar? En absoluto, porque la segunda mitad del versículo dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese versículo encontramos dos aspectos. El aspecto universal de la obra de Cristo. El Señor Jesucristo, por su vida y su muerte, demostró su amor para con todo el mundo, todos los pecadores,
Pero el versículo también dice que solo se beneficiarán con lo que Jesús hizo aquellos que creen o confían en Él. Les voy a dar un ejemplo para que podamos entender un poco mejor este asunto de cómo Cristo depositó el capital en el banco para que todos se pudieran salvar, pero que tenemos que reclamar ese capital para que nos beneficie a nosotros. Quiero que se imaginen el dueño de un banco. Este dueño tiene recursos ilimitados, trillones y cuatrillones de capital, suficiente para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. Él mira a la gente en este mundo, dice, yo tengo compasión de todas esas personas. Mire cómo están endeudados, no pueden dormir, no se pueden concentrar en nada, todo el tiempo están angustiados y preocupados por todas las deudas que tienen. Así que el dueño del banco dice, yo voy a establecer un fondo especial en este banco. Yo voy a depositar en ese fondo suficiente capital para pagar todas las deudas de todos los seres humanos en el planeta Tierra. Toda su deuda de hipoteca, toda su deuda de tarjetas de crédito, toda su deuda de préstamos educativos, toda su deuda de tarjetas de almacenes por departamento, para pagar también la deuda que tienen para el automóvil que están comprando. Es decir, yo voy a depositar en esa cuenta del banco suficiente capital para pagar todas las deudas de todos los seres humanos en el planeta Tierra. Ahora, ¿de qué valdría que el dueño del banco hiciera eso si nadie lo supiera? Claro, hay que anunciar que hay un banco con suficiente capital para pagar las deudas de todos los seres humanos. Así que el dueño del banco dice, esto hay que anunciarlo, hay que avisarle a la gente de que hay capital para todos los seres humanos. Así que a través de los medios de comunicación, a través de palabra de boca, televisión, radio, internet, teléfono, por todos los medios, el dueño del banco anuncia que en este banco hay un capital suficiente para pagar las deudas de todos los seres humanos. Pero hay una condición, y esa condición es que cada individuo tiene que venir al banco y tiene que pedir el capital. Es decir, no es automático que el dueño del banco toma el capital y lo riega por todas partes y paga de los seres humanos. No funciona así. La forma como funciona es que cada individuo, cuando oye que hay el suficiente capital en el banco para pagar sus deudas, tiene que venir al banco y tiene que reclamar el capital como suyo para pagar todas sus deudas. Si no viene al banco para reclamar el capital que está allí, que ha sido depositado por ese magnate, entonces la persona quedaría endeudada. Esto ilustra la obra de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo vivió su vida perfecta en el campamento y cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, el Señor Jesucristo depositó, por así decirlo, en el banco del cielo suficiente mérito para salvar a todos los seres humanos. Su vida perfecta era suficiente para estar en lugar de la vida imperfecta de cada ser humano. Su muerte en la cruz era suficiente para cancelar la deuda de pecado de cada ser humano. Pero para beneficiarse de lo que Jesús hizo, es necesario que individualmente la persona venga y reclame individualmente de Jesús su vida perfecta y su muerte por el pecado. Y entonces Jesús toma su vida y su muerte y los coloca a la cuenta del pecador y la deuda queda cancelada. Ahora, a veces yo hago una pregunta cuando predico en diferentes sitios y la gente cuando hago esta pregunta a veces queda medio confusa. Yo les digo, mire, ¿usted cree que la salvación se terminó en la cruz? Y inclusive muchos adventistas dicen, sí, Cristo completó su obra de salvación en la cruz. Y entonces les hago una pregunta, otra pregunta más. Les digo, y déjenme preguntarles esto.
Ustedes me podrían decir qué es lo que ha estado haciendo Jesús en el cielo durante los últimos 2000 años, si es que toda la salvación se terminó en la cruz. ¿Podría explicarme por qué han pasado 2000 años y qué ha estado haciendo Jesús durante los últimos 2000 años? Y muchas veces la gente queda confundida y dice, oye, bueno, en realidad tengo que pensarlo. Otros dicen, bueno, está intercediendo. Y entonces yo les hago la pregunta, les digo, tú dices que Jesús está, los últimos 2000 años, está intercediendo. Entonces déjame preguntarte algo. Si toda la salvación se completó en la cruz, entonces ¿por qué necesita Jesús hacer una obra intercesora? ¿Por qué tiene Jesús que hacer otra obra en el lugar santo si toda la salvación se terminó en la cruz? Obviamente hay otra obra que hay que desempeñar después que Jesús vivió su vida y después que murió en la cruz del Calvario. ¿Qué ha estado haciendo Jesús de los últimos 2000 años de la historia? La respuesta es muy sencilla y vamos a leer unos versículos ahora a continuación. Los últimos 2000 años y algo, el Señor Jesucristo ha estado intercediendo por pecadores individuales que vienen a Él reclamando lo que Él hizo en la tierra, reclamando su vida perfecta y su muerte por el pecado. Para eso, lógicamente, Jesús tenía que haber resucitado en la fuente, porque si no hubiera resucitado, estaría muerto. Y esto me lleva al siguiente punto. ¿Cuáles son las cualidades que necesita tener un intercesor o un mediador? Hay al menos 3 cualidades que debe tener un mediador. En primer lugar, y esto casi ni siquiera hay que mencionarlo, pero en primer lugar, un mediador tiene que estar vivo, porque si está muerto no puede mediar. Por esa razón es que el Señor Jesucristo, después de su muerte, tuvo que estar en la fuente o en lavacro. Porque si Jesús no hubiera resucitado, Él no podría servir como mediador. Es decir, tiene que estar vivo. Ahora, yo enfatizo esto también por otro motivo. Y es que hoy en día hay muchos cristianos que creen que los santos median por el cielo. San José y Santa María y San Jacinto y San Francisco y San Judas. Una cantidad innumerable prácticamente de santos que la gente cree que está en la presencia de Dios intercediendo por ellos. El problema es que la Biblia dice, los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Todos estos individuos, por más santos que hayan sido durante su vida, murieron muertos hasta que Cristo venga a resucitarlos. Entonces, si están muertos, ¿cómo pueden interceder ahora por los pecadores? En primer lugar, el mediador tiene que estar vivo. En segundo lugar, el mediador tiene que ser Dios y tiene que ser hombre. No solamente un mero hombre puede ser un mediador. Y yo sé que algunos están pensando y están diciendo, pero Pastor Bor, en el Antiguo Testamento habían sacerdotes que eran mediadores. Eso es verdad. Pero en realidad esos sacerdotes ilustraban al verdadero mediador Cristo Jesús. Es decir, para enseñarle a los israelitas la obra que estaba haciendo Jesús, se estableció el sacerdocio para que pudieran entender que Jesús es el único mediador. Es decir, esos sacerdotes solo eran una sombra o una ilustración, una metáfora de la obra única de Cristo Jesús en el santuario celestial. Así que el intercesor tiene que ser Dios y tiene que ser hombre. Y algunos se preguntarán, ¿por qué tiene que ser Dios y tiene que ser hombre? Sencillamente porque para podernos conectar con Dios, tiene que ser Dios. Y para conectar a Dios con nosotros, el Señor Jesucristo o el sacerdote tendría que ser hombre. Esto se ilustra por la escalera que vio Jacob en su sueño. Vio una escalera que alcanzaba hasta el más alto cielo. Y dice que la escalera estaba firmemente plantada en la tierra. Y dice allí que ángeles ascendían y descendían sobre la escalera. Jesús explicó qué representaba esa escalera. En Juan 1:51 Jesús dijo que
el cielo iba a ser abierto y se iba a ver a los ángeles ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Es decir, la escalera representa a Cristo Jesús. Está plantado en la tierra porque es hombre y alcanza hasta el alto cielo porque es Dios. Solo uno que es hombre y que es Dios puede conectar el cielo con la tierra. Esto también descartaría a cualquier sacerdote humano, porque un sacerdote es meramente humano, no es Dios. Así que ¿cómo un mero sacerdote humano puede representarnos ante Dios si el sacerdote también, vamos a ver, es pecador? No puede representarnos ante Dios porque es meramente un ser humano. Esto descartaría un sistema de sacerdocio donde la gente cree que uno tiene que ir al confesionario para confesarle el pecado al sacerdote humano. El sacerdote no puede interceder por el hombre en la presencia de Dios, sencillamente porque es un mero hombre, y vamos a encontrar en nuestro siguiente punto que es un hombre pecador. La tercera característica que necesita tener un sacerdote, un mediador o un intercesor, es que es necesario que hubiese vivido una vida completamente sin pecado. Vimos en uno de nuestros temas anteriores que en el Antiguo Testamento el sacerdote no podía tener defecto. La víctima que ofrecía el sacerdote tampoco podía tener defecto. Eso significa que el Señor Jesucristo, quien es el sacerdote y que también es la víctima, tenía que ser sin defecto moral. Y vimos que Jesús nunca cometió pecado. Fue un sacerdote sin mancha y fue un sacrificio sin mancha también. Esto descartaría también a cualquier sacerdote humano, porque los sacerdotes humanos son todos pecadores. Un pecador no puede comparecer ante la presencia de Dios en sí mismo. Solamente el sacerdote reclama a Cristo como Salvador, puede entonces presentarse delante de Dios. Así que estas tres características del intercesor, que tiene que estar vivo, que tiene que ser Dios y tiene que ser hombre, y además de eso no puede tener defecto, no puede tener pecado, descarta a cualquier ser humano como sacerdote. El único que puede ser sacerdote es Cristo Jesús. Y lo que ha estado haciendo Jesús durante los últimos 2000 años es sirviendo como abogado o como sacerdote. Vamos a leer ahora una serie de versículos que nos explican qué está haciendo Jesús desde que ascendió al cielo. El primer texto que vamos a leer es Primera de Timoteo, el capítulo 2 y luego los versículos 5 y 6. Primera de Timoteo 2 y el versículo 5 y 6. Esto es clarísimo. Dice, porque hay un solo Dios. Está hablando allí de Dios el Padre. Hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores hay? ¿Todos los sacerdotes humanos en la tierra son mediadores? Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? Jesucristo, hombre. Así que vemos aquí que el Señor Jesucristo fue y es hombre en todo sentido de la palabra. Es uno con nosotros. Pero la Biblia también dice que Jesucristo es Dios. Así que el Señor Jesucristo, según este texto, es el mediador porque es hombre con nosotros. Si hubiera quedado en el cielo como Dios, tendría solo la mitad de las características que se necesitan para un intercesor. Estaría bien con Dios, pero no estaría conectado con el hombre. Así que Jesús es hombre en todo sentido. Eso lo califica para ser mediador entre Dios y los hombres. El siguiente texto que quiero leer se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 25. Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 25.
Dice aquí, por lo cual puede Jesús también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Paremos un momento allí. A veces yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo en el cielo está intercediendo por todos los seres humanos? Y lamentablemente muchos cristianos son muy superficiales y han escuchado, sí, Jesús intercede por todo el mundo, por todas las personas. Pero en realidad eso no lo enseña la Biblia. Vamos a completar este versículo, Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, ahora escuchen bien, a los que por Él se acercan a Dios. ¿Por quiénes intercede Jesús? Por aquellos que se acercan a Dios por medio de Jesús. Y luego termina el versículo diciendo, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿A qué se refiere eso? Por ellos. Por los que por Él se acercan a Dios. Y hay ciertas condiciones que cumplen aquellos que se acercan a Dios por medio de Jesús. Y hablaremos en unos momentos de esas condiciones. Ahora ustedes noten en este versículo que dice viviendo siempre. Esa característica la vimos como una de las características para un mediador, tiene que estar vivo. Y Jesús está vivo porque resucitó. El tercer texto que quiero leer en cuanto al intercesor se encuentra en 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. Fíjense que nos dimos cuenta en 1 de Timoteo 2 y el versículo 5 que Jesús es el único mediador porque es hombre y Juan 1 dice que también es Dios. Luego nos dimos cuenta en Hebreos 7:25 que el Señor Jesucristo puede interceder porque está vivo, vive siempre para interceder por los que se allegan a Dios por medio de Él. Ahora vamos a encontrar la tercera característica de un intercesor. 1 de Juan 2 y el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y luego que dice, a Jesucristo el justo. ¿Qué clase de intercesor es Jesús? Un intercesor justo, porque Él nunca pecó, porque Él vivió una vida santa, no tenía defecto, por eso puede interceder. Dice aquí que el que aboga por nosotros ante el Padre es Jesucristo el justo, el que desarrolló un manto de justicia perfecto, el que nunca pecó, el que era un cordero y un sacerdote sin defecto, es el intercesor. Así que claramente, según estos versículos, la obra que desempeña Jesús en el cielo ahora es la obra de mediador, intercesor y abogado, uno que aboga por nosotros. Quiero leer un texto más que demuestra lo que está haciendo Jesús en el cielo ahora. Romanos 8 y el versículo 32 hasta el versículo 34. Dice allí, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Fíjense que aquí no está hablando de todos los seres humanos, está hablando de los escogidos, aquellos que han recibido a Jesús como Salvador. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, es decir, por los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Los escogidos son los que han recibido a Jesús como Salvador personal. Eso se denota, por ejemplo, en Mateo 24, donde dice que Satanás va a querer engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, es decir, aún a los que son fieles a Dios. Ahora, hay ciertas condiciones que un individuo tiene que cumplir para que Jesús sirva como intercesor.
Obviamente el pecador necesita pararse delante de la ley perfecto, pero no tiene perfección porque es pecador. El pecador también tiene que morir porque ha transgredido la ley. ¿Cómo puede el pecador pararse perfecto delante de la ley de Dios y cómo puede escaparse de la muerte? Tiene personal e individualmente que cumplir ciertas condiciones individuales y reclamar a Jesús como su reclamar la vida y la muerte de Cristo como suyas personalmente. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que cumplir el individuo para contratar a Jesús como el abogado? Se los voy a mencionar y luego los vamos a ampliar un poco y a los versículos de la Escritura. En primer lugar, hay que arrepentirse del pecado. Eso significa estar triste por el pecado, no por las consecuencias que produce el pecado, sino triste por el pecado mismo. En segundo lugar, hay que confesar el pecado. No es suficiente estar triste por el pecado y arrepentirse. Hay que confesar el pecado con la boca. Hay que abiertamente decir, he pecado contra Dios. En tercer lugar, tengo que tener fe o tengo que confiar en Jesús como mi Salvador. Tengo en otras palabras que venir a Él y decir, Señor Jesús, yo confío que tú viviste una vida perfecta. Yo confío que tú moriste por el pecado. Y yo confío, como yo estoy triste por el pecado y confieso mi pecado y me aborrezco por mi pecado, yo confío que tú vas a tomar tu vida, tú vas a tomar tu muerte y me los vas a poner a mi cuenta. Vas a sacar el capital del banco y me los vas a aplicar individualmente a mi deuda. En cuarto lugar, y vamos a ampliar este punto, el que se acerca a Dios por medio de Jesús tiene que pasar por el bautismo. Vamos a tomar algunos ejemplos bíblicos de estos pasos. Tal vez una de las historias más claras que ilustran estos pasos se encuentran en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, como ustedes saben, se fue de su casa, deshonró a su padre, dijo, dame mi parte de la herencia, me voy. Y por allá se fue, toda la herencia que le había dado su padre. Finalmente llegó a una condición donde había perdido todos los bienes que le había dado el padre. Los amigos se le habían ido y terminó trabajando en medio de los puercos, compitiendo por la comida con los puercos. Y él era judío y a los judíos se les prohibía inclusive tocar el cuerpo muerto de un puerco. Así que estando lejos, ahora se acordó de la bondad de su padre. Ay, qué bueno era cuando yo estaba en casa. Qué bueno era mi papá conmigo. Fíjese que la bondad del padre lo atrae. La bondad del padre lo que hace es llevarlo al arrepentimiento. Él dice, yo estoy triste de que haya hecho esto, de que haya gastado esta herencia. Las cosas estaban tan bien en mi casa. Dice, voy a regresar a mi casa. Y le voy a decir a mi padre que estoy arrepentido. Voy a confesar, le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí tenemos el arrepentimiento de este joven y cuando regresó la confesión de su pecado. Lo interesante es que la historia nos dice que él confió en que su padre lo iba a recibir o si no, no hubiera regresado. Es decir, se arrepintió, confesó su pecado, confió en su padre y su padre, nos dice la Biblia, lo perdonó. O su glorioso manto de justicia y lo colocó sobre su hijo. Es decir, le perdonó el pecado cuando el joven se arrepintió, confesó, regresó a casa y confió en la bondad de su padre. Tenemos también el ejemplo de Adán y Eva. ¿Saben ustedes que cuando Adán y Eva pecaron, ellos no estaban tristes por haber pecado? Y usted dice, ¿cómo sabe, pastor, que ellos no estaban tristes por haber pecado? Es muy sencillo. Ellos procuraron justificar su pecado. Una persona que trata de justificar lo que hizo, el pecado que cometió, en realidad no está arrepentida porque le está echando la culpa a los demás.
Dios viene a donde Adán y le dice, ¿qué hiciste? Y Adán dice, sí, yo pequé, pero fue la mujer que tú me diste. Y luego entonces viene a la mujer y le dice a la mujer, ¿qué fue lo que tú hiciste? Y la mujer dice, bueno, la serpiente que tú hiciste me tentó y yo pequé. Yo lo admito. Eso no fue tristeza por el pecado, ni tampoco fue una confesión por el pecado, ni tampoco era confianza en que Dios iba a arreglar el problema del pecado que ellos habían introducido en este mundo. ¿Cuándo fue que Adán y Eva realmente se arrepintieron, confesaron su pecado y confiaron en un Salvador? Fue, le dijo a Adán que tomara unas víctimas en un mundo donde antes no existía la muerte. Y le dijo a Adán, Adán, toma el cuchillo, degolla ese animal. Y ustedes pueden imaginarse cómo habrá sido eso. Adán toma esos corderos, porque eran dos pecadores, toman esos corderos y les corta la garganta, chorrea la sangre y ahora el animal está inerte en sus brazos. Y entonces su creador le dice, Adán, por causa de tu pecado, eso es lo que me va a pasar a mí. Por causa de tu pecado, yo voy a tener que sufrir la muerte como ese animal. Ahora sí, Adán y Eva estaban arrepentidos de su pecado, porque entendían que el pecado iba a crucificar a su propio creador, que iba a crucificar a aquel que los había amado tanto como para crearlos y rodearlos de todas las bendiciones del huerto del Edén. Es decir, viendo lo que iba a costar el pecado, llevó a Adán y Eva a arrepentirse, a confesar su pecado y a confiar en un Salvador, y entonces Dios les perdonó el pecado. Así que vemos cuáles son las condiciones para recibir la salvación. Las condiciones son el arrepentimiento, la confesión y luego la confianza en el Señor Jesucristo, y ya veremos que hay una cuarta condición. En unos momentos vamos a hablar de eso. Pero permítanme darles otro ejemplo bíblico. David. El rey David cometió dos terribles pecados. En primer lugar, cometió adulterio. Tomó la esposa de Urías Eteo y tuvo relaciones sexuales con ella y la dejó embarazada. Terrible. Y luego procuró ocultar lo que había hecho, mandando a Urías Eteo al frente militar para que se aseguraran de que lo mataran, para entonces David poderse quedar con su esposa. ¡Qué cosa tan terrible! Pecado horrendo, adulterio y asesinato. Pero la Biblia nos dice que David escribió el Salmo 51. Es el salmo de su penitencia. Si ustedes leen este salmo, van a encontrar que David dice, yo me arrepiento de mi pecado. Y dice, yo confieso mi pecado delante de ti. Y dice, ten misericordia de mí, Señor. Es decir, está viniendo a Dios diciendo, yo reconozco que pequé, yo lo confieso sin excusas y confío en tu misericordia, Señor. Y la Biblia nos dice que Dios perdonó estos terribles pecados de David. Ahora, la Biblia claramente nos enseña, mis queridos hermanos y amigos, que los pecados no fueron perdonados en la cruz. Se hizo provisión para perdonarlos, pero no fueron perdonados en la cruz del Calvario. Quiero leerles algunos versículos ahora muy importantes que demuestran cuándo es que los pecados son perdonados. El perdón es algo individual. No es que Cristo en la cruz perdonó corpóreamente a toda la raza humana. No. Hay que reclamar lo que Jesús hizo. Vamos a Hechos, el capítulo 2 y el versículo 38. Hechos 2, 38. Esto es en el día del Pentecostés. El apóstol Pedro acaba de predicar un poderoso sermón diciendo que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo para servir como intercesor por los seres humanos. Cuando Pedro terminó su sermón, parece que no hizo un llamado, y varios de los que estaban presentes allí vinieron a donde Pedro, le dijeron, Pedro, ¿y qué tenemos que hacer de lo que tú has predicado? Que Jesús ascendió al cielo y ahora es príncipe y salvador. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a leer Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles,
Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ahora escuchen, ¿qué tenía que hacer? Pedro les dijo, arrepentíos. Y ahora viene la cuarta condición que vamos a ampliar en unos momentos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Qué indica cada uno? Que es una obra ¿qué? Individual. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora escuchen, para perdón de los pecados. ¿Cuándo es que los pecados son perdonados? Cuando la persona se arrepiente y se bautiza, dice aquí, entonces viene el perdón y se recibe el Espíritu Santo. Porque dice la última parte del versículo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Es decir, para que una persona pueda recibir perdón, es necesario que se arrepienta y que sea bautizada. Y entonces recibe el perdón. Eso significa que el perdón no vino en la cruz. La provisión fue hecha. Porque cuando la persona es perdonada, Dios sencillamente toma la vida de Jesús y la muerte de Jesús y los pone a la cuenta del pecador. Pero eso que hizo Jesús fue el depósito en el banco, por así decirlo. El pecador sencillamente, personalmente viene y reclama lo que está allá en el banco, lo que depositó Jesús por su vida y por su muerte. Notemos Hechos, el capítulo 5 y el versículo 31. Nuevamente dice que hay que arrepentirse para recibir perdón individualmente. Hechos 5:31, hablando de Jesús, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Ahora escuchen esto. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué fue Jesús allá a la diestra del Padre? Dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Si los pecados habían sido perdonados en la cruz mucho tiempo antes, o por lo menos varios días antes, ¿por qué razón entonces dice aquí que Cristo fue al cielo para dar arrepentimiento y para dar perdón? El perdón viene cuando la gente se arrepiente del pecado y confiesa su pecado y se bautiza. No es suficiente solo arrepentirse. También hay que confesar el pecado. Vamos a leer en 1 de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9, donde queda absolutamente claro. Dice, sí, ese es el famoso sí condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo es que Dios nos perdona el pecado y nos limpia de toda maldad? El versículo es demasiado claro para no entender. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Ahora, fíjense, que ¿cuándo es que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados? Cuando sentimos y los confesamos. Él es fiel y justo, porque la justicia de Cristo es puesta en el lugar de nuestra injusticia. Pero no solamente hay que arrepentirse, no solamente hay que confesar el pecado, sino que también hay que confiar o creer en Jesús. Creer en verdad que cuando Él dijo que Él va a darnos su vida y su muerte, debemos creer que es verdad y debemos reclamarlo como nuestro. Hay que tener la certeza de que si nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, Jesús nos va a cubrir con su justicia porque es bueno y porque es fiel. En Hechos 10 y el versículo 10, hablando de Jesús, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjese, todos los que en Él creyeren recibirán perdón. Obviamente, creer en Jesús es una condición para recibir el perdón. Pero hay una cuarta condición y es solo sobre ese punto y ahora quiero ampliar un poquito más. El cuarto paso que se necesita cumplir
para recibir el perdón de los pecados, para que Jesús sea nuestro abogado, nuestro intercesor, es el paso del bautismo. Notamos en Hechos 2:38 que decía, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En Marcos 16 y el versículo 15 y 16 dice algo muy similar. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere, ¿qué cosa? El que creyere y fuere bautizado. Ahora, ¿por qué es tan importante el bautismo en el asunto de recibir el perdón de los pecados? El bautismo es algo mucho más profundo que lo que la gente se imagina. La gente sencillamente ve el bautismo como una ceremonia, como un rito. Pero en realidad el significado del bautismo es mucho más profundo. Permítame ilustrar lo que quiero decir. El Señor Jesucristo colgó sobre la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que sus últimas palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego dice que expiró, es decir, Jesús dejó de respirar. Luego el Señor Jesucristo fue sepultado, fue colocado en esa bóveda y una piedra fue colocada adelante de la tumba. Obviamente, mientras Jesús estaba sepultado en el sepulcro, el Señor Jesucristo no respiraba aún. Había dejado de respirar cuando murió. Cuando estaba enterrado no respiraba. Pero la Biblia nos dice que muy temprano, el primer día de la semana, el Señor Jesucristo volvió a respirar. Su espíritu regresó. Le había dicho al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora Jesús volvió otra vez a respirar. Vivió, en otras palabras. Así que tenemos la experiencia de Jesús. Su muerte deja de respirar, en el sepulcro no respira y ahora cuando resucita, respira de nuevo. ¿Saben ustedes que en el bautismo una persona lo que hace es repetir simbólicamente la experiencia de Cristo? Y por eso Dios lo incluye en Cristo. ¿Cómo es el asunto del bautismo? Permítame explicar que el bautismo no es por aspersión. El bautismo no puede ser de infantes. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿por qué no podemos bautizar infantes? ¿Por qué razón es que el bautismo no puede ser por aspersión? Bueno, lo voy a explicar primero por qué no puede ser de infantes. Según lo que hemos estudiado, para que una persona reciba perdón por el pecado, la persona tiene que arrepentirse, tiene que confesar su pecado y confiar en Jesús como Salvador. Un bebé no puede cumplir ninguna de esas condiciones. Así que si no cumple las condiciones, no se puede bautizar a un bebé. Tiene que cumplir con esas condiciones. Ahora, ¿por qué no puede ser el bautismo por aspersión? Un poquito de agua en la cabeza. Les voy a explicar por qué razón. Porque el bautismo es una incorporación a Jesús. De tal manera que Dios ahora me va a incluir en Jesús. Y Dios no me va a mirar a mí, sino que va a mirar es a Jesús. Les explico. Posiblemente algunos de los que ven este programa no han presenciado un bautismo bíblico. Les voy a explicar cómo es un bautismo bíblico. Cómo fue bautizado Jesús. El pastor está en el tanque. El candidato está delante del pastor. Hay un tanque de agua. Y el pastor está de perfil, el candidato, y el pastor levanta la mano y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces yo pregunto, ¿qué es lo último que hace esa persona antes de que el pastor lo coloque debajo del agua? Lo último que hace es dejar de respirar. Y debo decir, más le vale dejar de respirar. Deja de respirar. Como cuando Cristo murió en la cruz, dejó de respirar. ¿Qué hace esa persona mientras está sepultada debajo del agua? No respira, como Jesús no respiraba cuando estaba en el sepulcro. ¿Y qué es lo primero que hace el candidato cuando sale del agua? Respira de nuevo, como Cristo respiró de nuevo cuando el Padre le devolvió el Espíritu que Jesús había encomendado en manos de su Padre. En el bautismo, mis queridos amigos,
nosotros estamos pasando en miniatura por la experiencia de Jesús. Estamos dejando de respirar, muriendo. Estamos sepultando el pecado y estamos resucitando a novedad de vida. Y como estamos pasando en miniatura por la experiencia de Jesús, Dios fluye en Jesús. Es decir, ya Dios no me mira a mí, sino que Dios mira a Cristo, mi representante. Eso es lo que significa la Biblia cuando dice que estamos en Cristo. Ya yo no tengo que comparecer ante el Padre y decir, aquí estoy yo, y el Padre va a decir, bueno, ¿y tú qué derecho tienes de venir acá como pecador? No, ya ahora Jesús es mi abogado, mi intercesor, mi mediador, y Él comparece ante el Padre y dice, Padre, tengo un nuevo hermano, tengo una nueva hermana. Y el Padre dice, ¿verdad? Sí, mi hermano es Juan. Y el Padre dijo, oh, Juan es tu hermano. Pues si Juan es tu hermano, entonces es hijo mío también. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando yo me bautizo, cuando una persona se bautiza, esa persona pasa por la experiencia de Jesús, queda incluida en Cristo, y si esa persona llegase a morir estando en Cristo, no tiene nada de qué preocuparse. Porque la Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, que el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque esa persona espiritualmente murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. En el bautismo está en Cristo. Si llegase a morir físicamente, el Señor Jesucristo va a venir a resucitarlo porque está en Cristo. Qué glorioso mensaje tiene el bautismo. Es el momento cuando oficialmente el Señor Jesucristo toma su vida y su muerte y nos lo pone a nuestra cuenta. Qué glorioso es el bautismo. Ahora, nuestro tiempo se está terminando. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Primeros Escritos, página 259 y 260, sobre la relación entre la obra que desempeñó Cristo en la tierra y la obra que fue a hacer en el cielo. Dice así, el desgarramiento del velo en el templo. Ustedes recuerdan que se rompió, se rajó ese velo de arriba abajo, fue sobrenatural. El desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. El gran sacrificio, ahora escuchen bien, había sido ofrecido y aceptado. Jesús murió en la cruz y cuando ascendió al cielo se compareció ante el Padre y el Padre le dijo, tu sacrificio es acepto para poder interceder por los que se allegan a mí a través de ti. Así que dice, el gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado. Y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, a donde Jesús había entrado. Ahora fíjense a dónde fue Jesús, a donde Jesús había entrado con su propia sangre, ahora escuchen, para derramar sobre los discípulos los beneficios de su expiación. ¿A qué fue Jesús al cielo? A derramar sobre sus seguidores los beneficios de su obra terrenal, los beneficios de su expiación. Pero hay que reclamarlos individualmente. Ahora, la cita sigue describiendo a los judíos. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Perdieron toda la luz que pudieran haber tenido acerca del plan de salvación. Y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio, porque no habían seguido a Jesús, no habían seguido la obra, no le habían seguido la obra en el campamento, no le habían seguido la obra en la cruz, más bien participaron en su crucifixión y por lo tanto no lo pudieron seguir a su siguiente obra en el santuario. Sigue diciendo, el santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio. Por lo tanto, no podían recibir los beneficios
de la mediación de Cristo en el lugar santo. ¿Qué no podían recibir? Los beneficios de la mediación de Cristo, porque no se iban a llegar a Cristo porque no creían en Él. Mis queridos amigos, el Señor Jesucristo se fue al cielo para interceder por los pecadores, por individuos que se allegan a Él, a través del arrepentimiento, a través de la confesión y a través de la confianza en Cristo Jesús como Salvador y a través de la ceremonia bautismal. Ahora vamos a introducir nuestro siguiente tema, porque vamos a hablar de la obra de Cristo en el lugar santísimo del santuario. Cuando los pecados entran al santuario celestial por medio de la sangre de Cristo, el resultado es que el santuario celestial queda contaminado. Ahora, el pecador queda limpio, queda perdonado, porque la Biblia dice que si confesamos los pecados, Él nos perdona. Es decir, el problema ya no lo tiene el pecador. El problema es que el pecado ha sido introducido a través de Cristo el mediador al santuario y como resultado el santuario queda contaminado por todos los pecados que entran al santuario a través del mediador o del intercesor. Esto hace necesario que en algún momento el santuario sea purificado. Y alguno dirá, pastor, ¿hay algo en el cielo que contamina? ¿Cómo puede ser? Bueno, Lucifer estuvo en el cielo y contaminó el cielo con el pecado. El Señor Jesucristo era justo y perfecto y santo y sin embargo el pecado fue colocado sobre Él. Así que el santuario celestial, vamos a encontrar en nuestro siguiente estudio, queda contaminado por los pecados que introduce el intercesor cuando nos los perdona a nosotros. Y como resultado, necesita el santuario ser purificado de todos esos pecados que han entrado allá durante el curso de la historia de este mundo. En la Biblia nos describe el evento que se realiza, el juicio que se realiza para desempeñar esa obra de la purificación del santuario. Es la siguiente obra que desempeña Jesús cuando se mueve del lugar santo al lugar santísimo. Continúa intercediendo en el santísimo, pero luego comienza el proceso Jesús de limpiar los registros del pecado que se encuentran allá en el santuario. No se pierdan el próximo episodio donde hablaremos de la purificación del santuario.